6 de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes muy buen día. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes con las que despierta Montería y el departamento de Córdoba en las últimas horas. Saludo cordial para los amigos de Jomaca Estéreo que a esta hora están conectados desde el municipio de Valencia, sur del departamento de Córdoba. Martes de circulación de motocicletas en la ciudad de Montería sin parrillero. 19 de enero 2016, Máster Central. En los estudios de Montería Radio, 38 grados, Robin Ramos, aquí en la presentación y dirección. Quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos a nuestra información. GS Noticias, actualidad informativa. Escúchenos en Radio Panceú con Gustavo Santiago. Varios hechos rápidos. El primero, en el barrio Colina Real, aquí en la capital del departamento de Córdoba, el gobierno local anunció la construcción del parque lineal con cicloruta y arborización en el separador de la doble calzada, que además incluye andenes y un boscolver. En noticias rápidas, anoche, conflagración en el centro de la capital del departamento de Córdoba, negocio de venta de pollos, calle 36 con carrera tercera esquina, fue consumido gran parte de él por un voraz incendio. Fue atendido por 3 máquinas del cuerpo de bomberos que por fortuna lograron apaciguar la conflagración y colocar el resto de los negocios que están a su alrededor bajo seguridad. Las autoridades de socorro, en este caso el cuerpo de bomberos, trata de establecer la veracidad de la información según la cual obedecería a un cortocircuito de acuerdo a las instalaciones internas del establecimiento comercial que habrían provocado la conflagración. No hubo personas heridas, daños materiales sí se evidencian. De otra parte, en la capital del departamento de Córdoba, en materia política, se tomaron determinaciones desde el punto de vista de cuotas políticas del Partido Liberal para acompañar el gobierno departamental de Edwin Besaile en la gobernación de este departamento. 2 nuevas caras tendrá el Partido Liberal en esos cupos burocráticos en la gobernación de Córdoba. El primero, Katia Corrales Vergara, quien será la secretaria de Juventud del departamento de Córdoba. Y Katia Corrales, hija del fallecido diputado Guillermo Corrales Díaz, participó en la pasada jornada electoral aspirando al consejo de la capital del departamento de Córdoba. Sin embargo, no pudo llegar a alcanzar una curul de las 19 habilitadas para la capital del departamento de Córdoba. De igual manera, el Partido Liberal acomodó a Fabián Lora Méndez y lo propuso, y así fue aceptado por el gobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile, como el director de la Oficina de Atención de Víctimas del Conflicto Armado. Fabián Lora Méndez también aspiró al Consejo de la Ciudad de Montería por el Partido Liberal, buscando un cupo, una curul entre las 19 habilitadas para la capital del departamento de Córdoba. Así las cosas, el Partido Liberal ya empieza a mostrar sus cuotas burocráticas en el gobierno departamental. Recordemos que para el caso de la Secretaría del Interior del departamento fue nombrado el también candidato y perdedor, pero a la alcaldía de la capital del departamento de Córdoba, Juan José González. Entremos en materia informativa. Varios hechos puntuales para comentar. El primero, el abandono en el que está sometido hoy los parques de la capital del departamento de Córdoba. Estaba cantado desde el mes de diciembre, cuando empezó a evidenciarse la suciedad, el abandono y la destrucción parcial de varios de los parques de la capital del departamento de Córdoba, incluyendo la Ronda del Sinú en su zona céntrica. Hoy, la evidencia de la zona céntrica de la Ronda del Sinú, que la tiene Montería Radio 38 grados en gráficos y que vamos a publicarla en próximos minutos, muestra la evidencia cómo fueron desprendidas bancas, abandonados totalmente el parque, sucio, destruido, y la sequía mostrando evidencias del abandono en el que se encuentran áreas verdes de la capital del departamento de Córdoba. Ese parque lineal, el más grande de Latinoamérica, del que nos vanagloriamos, del que nos damos golpe de pecho, del que mostramos con orgullo a los visitantes, hoy está abandonado. Por una sencilla razón. Desde noviembre del año pasado no se renovó el contrato a los guardianes de las zonas verdes o de los parques de la ciudad de Montería. En consecuencia, al no tener dolientes, quedó a merced de la gran cantidad de público que durante el mes de diciembre
estuvo allí presente. Algunos pocos comerciantes, incluso aquellos que se benefician directamente de la ronda, barren por sectores algunos espacios, especialmente los que tienen que ver con sus negocios. El resto de la ronda está abandonada. No hay forma de ver cómo se puede hacer regío en esta zona verde. Y así como la ronda del Sinú, hay diferentes parques en la ciudad de Montería totalmente abandonados. El gobierno municipal ha anunciado que ya se está en el proceso licitatorio para hacer las contrataciones del caso. Todas las anualidades es el mismo problema. Y esto hay que ponerle un punto final. Va a pasar exactamente lo mismo en los próximos 45 días. El proceso licitatorio dura más o menos esos términos. 45 días para contratar. Es decir, vamos a tener una ronda del Sinú y unos parques abandonados durante 45 días. Y el gobierno municipal lo que ha hecho, vale la pena señalar, heredando el problema, es llamar la atención de los ciudadanos para que hagan brigadas y para que la comunidad se encargue de lo que el Estado abandonó. Aquí debe haber una política clara en materia de contratación para que los espacios entre anualidad y comienzo del nuevo año no afecten las zonas verdes de la capital del departamento de Córdoba. Y eso es responsabilidad del gobierno, del gobernante en turno. Pero también hay una responsabilidad por parte de los mismos ciudadanos, porque a más de uno, ustedes ciudadanos, nosotros los hemos visto arrojando la basura en cualquier parte de los parques de la ciudad, cuando debiéramos dar ejemplo de civismo. Más allá de la suciedad que genera la sequía, la caída de hojas, de ramas, de animales en los parques, también debe haber una conciencia por parte del ciudadano para tratar de mantenerlos limpios. Pero esto es un tema de doble vía y el Estado debe comenzar poniendo el ejemplo. El ciudadano debe asumir su responsabilidad cívica para empezar a atender los parques de la capital del departamento de Córdoba. Hoy, repito, están abandonados. Y es que cada vez que hay una anualidad, no, es que ya se venció el contrato. Pero no se preocupen que el otro año lo restablecen y durante ese tiempo empiezan a deteriorarse. Y si ustedes lo miran, ya hilando más delgado, hasta es un detrimento. Lo tenemos bonito, en 3 meses lo destruimos, pero volvemos a invertirle. Como si estuviésemos acostumbrados a estar, saca el billete que ahí está papá Estado para que vuelva a invertir y a reparar lo que dañaron o lo que dejaron dañar. 6 de la mañana, 9 minutos. Un importante impulso ha recibido del Banco Mundial la estrategia de cero a siempre para convertirla en política de Estado. Y es que precisamente el director, el vocero, el líder del Banco Mundial, Jin King Wong, quien estuvo aquí en Colombia y desde la ciudad de Bogotá, empezó a lanzar líneas que son interesantes frente a una propuesta y una iniciativa que nació bajo el manto y el pensamiento de un congresista del departamento de Córdoba, en este caso del partido de la U, Eduardo Tou de la Osa. Y se trata precisamente de convertir esa estrategia en una política de Estado. Asegura el vocero del Banco Mundial que lo que se está viendo hoy con ese impulso es la dirección correcta para atender la infancia y la adolescencia en el territorio colombiano y que debiera ser modelo de trabajo para toda Latinoamérica. Lo que ha dicho el director del Banco Mundial. Una de las partes de infraestructura más importante que debe construir un país es la infraestructura neuronal, la del cerebro. Literalmente, lo que hemos aprendido del desarrollo del cerebro es que de 0 a 5 años, literalmente desde el momento en que la mujer queda embarazada hasta que el niño cumple 5 años, en esos 5 años ustedes están implementando literalmente la capacidad para que la economía crezca en el futuro. Es ahí en donde hay que trabajar. Los países tienen tasas muy grandes de
digamos, de ir a la escuela, esto es una manera de ver hay que mirar cuál es la malnutrición, la desnutrición. A veces los niños que crecen en entornos peligrosos, difíciles, tóxicos, y lo que sucede en esos entornos es que esos niños no tienen la capacidad de aprender ni en ese momento ni en el futuro. Entonces, en cada etapa, si logramos desarrollar las conexiones neuronales en los niños, miren, las conexiones neuronales realmente son la infraestructura más importante para el desarrollo económico futuro. Fíjense que no había sido nunca tan claro que la calidad de la educación estaba directamente relacionada con el crecimiento económico, pero en ese momento eso está... El director del Banco Mundial ha sido muy claro. La estrategia como tal y como ha sido presentada y montada es excelente. Ahora le toca al Estado colombiano aplicarla a plenitud y evitar el manoseo de la corrupción. Y eso le permitiría efectivamente avanzar en un programa noble, interesante, de los más ambiciosos y del que se vanagloria el gobierno nacional junto a su proceso de paz. Es uno de los programas mejor intencionados que nació en otros gobiernos y que está siendo perfeccionado en este. 6 de la mañana, 12 minutos. Otra noticia que preocupa, no solamente a los monterianos, a los cordobeses, sino a todos los colombianos. Lo que se viene con la reforma tributaria. Y empezamos a escuchar opiniones. Se necesita una reforma tributaria estructural. Resumir los múltiples que tenemos y empezar a hacer una vertical donde haya gana-gana. No solamente para el sector empresarial, sino para el sector colombiano. Que paguen los que tengan que pagar y que se exoneren a quienes no tienen hoy la capacidad para pagar. Una de las posiciones que se está sentando en el Congreso de la República la lidera el senador Bernardo Elías Vidal, señalando que la reforma estructural debe hacerse, pero con unas excepciones, y debe ser vertical, sin dejar de un lado el hueco fiscal que hay que empezar a atender en el territorio colombiano. En mi opinión, muy personal, considero que Colombia sí necesita una reforma siempre y cuando sea estructural, una reforma tributaria que simplifique un estatuto tributario que tenemos en Colombia, que consta de más de 920 artículos, que a mi modo de ver es uno de los más complejos del mundo, que no colabora a la igualdad en el país. En Colombia paga impuestos quien no debería pagarlo y deja de pagarlo quien lo debería pagar. La carga tributaria que tienen las empresas es muy alta, por consiguiente hay que bajarla, pero hay que buscar la otra forma de llenar ese hueco fiscal que va a dejar esta baja en la carga impositiva. Por consiguiente, estamos dispuestos a apoyar una nueva reforma tributaria estructural que simplifique, ya que en Colombia estamos por pensar de que es tan complicado pagar o declarar que la gente no lo hace. Una reforma tributaria que simplifique el estatuto, donde sea más fácil pagar y se acabe la elusión y la evasión. Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, luego de un consejo de ministros, advirtió frente a la reforma tributaria que va a ser estructural. La va a poner a consideración, obviamente, del Congreso de la República, pero destacó que la industria está creciendo, que las evidencias las muestran al ritmo y la velocidad con el que se está ratificando que este año se puede crecer hasta un 8% desde el punto de vista de la industria. El presidente Juan Manuel Santos. 4.8. La industria creció en noviembre 4.8. Eso es un indicador muy positivo porque nadie se esperaba que la industria se estuviera recuperando a ese ritmo y con esa velocidad. Lo que nos ratifica nuestra proyección que la industria este año puede crecer por encima del 7 y algunos dicen del 8%. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, agregó que es de beneplácito recibir apreciaciones del Banco Mundial cuando se señala que la economía colombiana ha sido la más dinámica de América Latina, que ha tenido precisamente una serie de ventajas a pesar de la tormenta económica en la que se desenvuelve la economía mundial, y ahora más con la caída de los precios del petróleo. El presidente Juan Manuel Santos. Entonces, la economía sigue dinámica, la economía colombiana
fue la más dinámica de toda América Latina el año pasado. El viernes anterior, hace 2 días, estuvo aquí el presidente del Banco Mundial que vino por primera vez. No hay validador más importante, más creíble que el Banco Mundial porque está en todos los países del mundo. Y el presidente del Banco Mundial vino y nos dijo, Colombia, dentro de esta tormenta, porque no hay que desconocer, estamos viviendo momentos difíciles. El precio del petróleo se bajó a niveles que no sospechábamos. Eso nos pega a los colombianos muy duro. Nos obliga a apretarnos más el cinturón. Nos obliga a ser más disciplinados en materia fiscal. Eso golpea el crecimiento, eso golpea las exportaciones. Tenemos problemas, pero dentro de esos problemas, no lo decía el gobierno, lo dice el Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial, Colombia brilla por ser uno de los países del mundo que mejor están asimilando esta difícil coyuntura internacional. El presidente Juan Manuel Santos destacando precisamente la forma como según el Banco Mundial Colombia se está moviendo en una dinámica económica. Sin embargo, la contraparte del pueblo colombiano observa otras realidades. Carga de impuestos, nuevas alzas, un salario mínimo cuestionable, poca capacidad adquisitiva. Sin embargo, algunos sectores muestran crecimiento, como el de la industria, según lo destacado por el propio gobierno nacional. 6 de la mañana, 19 minutos. La otra noticia importante está marcada con un hecho trascendental y es la forma como actualmente se está solicitando por los ganaderos del departamento de Córdoba que se instalen bodegas, bodegas de suplemento alimenticio en esta regional para atender la dura sequía que se viene producto del fenómeno del Niño. Si bien el gobierno nacional está atendiendo hoy con envíos de algunas toneladas y algunos convenios que se están haciendo en silo con FENALCE para atender el sector ganadero, es importante tener bodegas instaladas porque la situación es apremiante y lo que se viene va a ser más riguroso, como lo ha advertido precisamente el IDEAN. Así lo ha dicho el propio presidente de la Federación Ganadera del Departamento de Córdoba, Alfredo García Burgos. El Ministerio de Agricultura nos ayuda a los pequeños productores a través de las bodegas ganaderas, pero ya es hora de que el gobierno instale unas bodegas ganaderas permanentemente durante los 360 días del año, que nosotros le podamos estar suministrándole alimento a los pequeños productores y así suplir las necesidades de cada época. Hoy, por ejemplo, gracias a un proyecto del Ministerio de Agricultura, FENALCE y Ganacor, nosotros estamos entregándole a los pequeños ganaderos, aquellos ganaderos que en su último RUP de vacunación hayan vacunado menos de 100 animales, presentando esa copia y presentando la copia a la cédula de ciudadanía, le obsequiamos totalmente gratis 1 tonelada de silo de maíz, que esto en algo alivia las deficiencias de alimento que ya empezamos a ver en el campo cordobés. De igual manera, el presidente de Ganacor, Alfredo García Burgos, afirmó frente a la sequía que hay otro hecho importante en el que se quieren poner de acuerdo con la Corporación Ambiental Valles del Sinú y del San Jorge, extracción de agua para atender algunos hatos ganaderos, especialmente de fuentes hídricas como los ríos Sinú y San Jorge. Ya hay decomisos de incluso motobombas y algunas maquinarias con las que se está succionando agua para poder llevarle a los hatos ganaderos. Están buscando un punto de entendimiento con la Corporación Ambiental, dice Alfredo García. Y es por eso como vemos que en la ribera del río Sinú y del San Jorge hay cantidades de explotaciones ganaderas o de otra índole que succionan el agua del río para llevar este importante líquido a la dieta de los animales. Pero hoy vemos cómo instituciones como la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge han sacado a relucir la legalidad de esas tomas de agua para contrarrestar esa misma toma y acaparar o retener las motobombas o todos estos implementos que se usan para la obtención del agua del río. Cosa esta que nos ha conllevado a visitar la dirigencia de la CBS
y apostarle un gana-gana, que le apostemos al medio ambiente y a la productividad ganadera. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una convocatoria a todos los ganaderos y agricultores que usufructan de las aguas del río para que la CBS les diga, les socialice cómo debe ser la toma de estas aguas. Y evitar sanciones por parte de la Corporación Ambiental. 6 de la mañana, 22 minutos. En momentos en que realizaba labores de pesca, un hombre identificado como Yair Tejada Caballero, de 34 años de edad, murió succionado por un equipo de bombeo que está en el río San Jorge y que sirve para el riego de cultivos de arroz. El hecho ocurrió en el corregimiento Nueva Esperanza de ese municipio. Según testigos, Tejada Caballero lanzó su atarraya a las aguas del río San Jorge con tan mala suerte que fue alado por la fuerza de del equipo succionador. Tras el incidente, compañeros de faena se dieron a la tarea de rescatar al hombre al interior de los tubos. Aunque lograron llevarlo a orilla del río, nada pudieron hacer, ya que Tejada Caballero presentaba fractura en extremidades superiores e inferiores y múltiples golpes en la cabeza que a la postre acabaron con su vida. Una lamentable situación. Y oído este caso, es uno de violencia intrafamiliar y que mantiene en asombro a los habitantes de un vasto sector de Lorica, luego que un marido celoso le cortara la prolongada cabellera a su mujer hasta dejarla pelo corto. Y no conforme con eso, le causó heridas con la tijera en la espalda, glúteos y pierna. Tiene la espalda, y excúsenme el término, como un rayador. El hecho ocurrió en inmediaciones del barrio 6 de enero, Lorica. Según el relato del comandante de la policía Córdoba, se rechazan los hechos y se pidió cordura a las parejas para que este tipo de acciones no se repitan en el interior de los hogares. Fue una pelea al interior de un hogar. El tipo le corta el cabello a la mujer, la hirió en el glúteo y en un brazo con la tijera. Ella, después de la agresión, fue a un centro asistencial donde la atendieron, pero cuando salía en compañía de uno de sus hermanos se volvieron a encontrar con el marido y se armó la pelea entre cuñados. Fue controlada por la policía. Ambas personas, ambos hombres, esposo, cuñado, fueron objeto de contravención por riña en espacio público después de ser conducidos a la estación de policía de esa localidad. Hay que tener cuidado con esta situación. Hay que tener cuidado con esta situación y es de sumo, pero de sumo cuidado. La otra noticia en importancia tiene que ver con la designación que ha hecho el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, para el municipio de Purísima. Han encargado a alcaldesa. Se trata de la abogada y asesora del despacho del gobierno departamental, Sandra Ruiz. Va en reemplazo de Orlix Nieves, quien había sido escogido por el mandatario titular Daniel López, capturado el pasado 6 de enero por el CTI, Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, por estar inmerso en el carrusel de la educación en el departamento de Córdoba. Recordemos que el alcalde electo de Purísima permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá, mientras la justicia resuelve su situación jurídica. Recordemos que también le habían emanado orden de captura días previos al pasado 25 de octubre, cuando se estaba en las elecciones locales y regionales. Notas para el cierre. La Fiscalía identificó plenamente los restos de Luis Manuel Ledesma, campesino que, según el ente acusador, el pasado 29 de marzo de 2007 fue presentado por el ejército como un subversivo abatido en combate en jurisdicción de Pueblo Nuevo, en el San Jorge cordobés. Informó la Fiscalía que en ese entonces el ejército reportó un supuesto enfrentamiento armado con tropas del batallón Junín, adscrito a la Brigada 11 del ejército con sede en Montería. La víctima está inhumada en el cementerio de Planeta Rica. A partir de la identificación, la Fiscalía hizo un llamado a los familiares de Ledesma en Pueblo Nuevo o cualquier localidad de Córdoba para que reclamen el cuerpo en la Fiscalía 57 de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Medellín. También reportaron la identificación de una segunda víctima, identificada como Freddy Arley Ortiz Mejía, muerto un 17 de enero del mismo año en la zona rural del municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia, y que es oriundo del departamento de Córdoba. 6 de la mañana, 27 minutos. Para el cierre, varios hechos importantes. El primero, la Universidad de Córdoba estudia la posibilidad de una apertura de la sede de la Universidad de Córdoba en el municipio de Montelíbano. Esto a partir de los convenios y las alianzas que se están haciendo con la empresa Cerro Matoso S.A. Esa alianza estratégica entre la academia y la empresa exportadora de níquel podría terminar en la apertura de una sede de la institución en el municipio de Montelíbano. Y tendrán que corregirse
los mismos cuestionamientos que ha hecho el actual rector de la Universidad del Departamento de Córdoba frente a las denominadas sedes, como la que cuestionó a la del municipio de Sagún. Dijo que era insostenible. ¿Cómo va a ser sostenible la del Montelíbano? Ese va a ser un interesante debate que vamos a tener esta misma semana con el propio rector de la Universidad del Departamento de Córdoba. 6 de la mañana, 28 minutos. No se muevan de la sintonía. Ya viene Periodismo Actual con Toño Sánchez Jr. Análisis, noticias, opinión. Este es Montería Radio 38 grados.